Hola a todos. Hoy les traigo una historia que tiene de todo: robos, una familia que supo aprovecharse y una justicia que, aunque tardía, llegó. Es una historia real, cruda, y con giros que no se ven venir. Así que si alguna vez te has sentido traicionado por quienes deberían cuidarte, esta historia te va a resonar. Prepárate, porque lo que viene no es solo una historia, es un fragmento humano. Hola a todos. Esta es una cuenta desechable, por lo que no diré mi nombre real. Pero para esta historia, llámenme Amanda. Hoy les voy a contar cómo logré que mis hermanas se arrepintieran de cada uno de sus actos. Y cómo, después de todo, soy yo quien prueba la dulce venganza. Esta no es una historia de justicia legal. Es una historia de justicia emocional. Y créanme, no se la quieren perder. Lo correcto sería empezar simple. Yo soy una simple oficinista. Me levanto a las 6 de la mañana, entrego reportes de Excel a mi jefe, y si mi auto lo permite, llego a casa a las 8 de la noche. Mi esposo, Iván, trabaja como ensamblador de muebles en una fábrica. Entre los dos, sacamos adelante los gastos. Es difícil, sí. Pero no nos quejamos. Desde niña, aprendí algo muy importante de mi madre: ahorrar. Ella siempre decía que los gustos y lujos innecesarios podían esperar. Lo verdaderamente importante era tener dinero para lo que de verdad importaba. Y yo lo tomé en serio. Cada peso que podía guardar, lo guardaba. No por miedo, sino por previsión. Porque uno nunca sabe cuándo la vida decide voltearse. Iván entendía mi forma de pensar. Venía de una familia humilde, pero en su casa nunca faltó la comida ni el apoyo de sus padres. Así que cuando empezamos a salir, comprendió por qué yo era tan reservada con el dinero. En mi caso, mis padres siempre tuvieron dinero. Mi madre fue doctora hasta que se jubiló hace unos años, y mi padre, dentista, aún ejerce. Nunca nos faltó nada, pero tampoco se gastaba en lujos innecesarios. Ambos tenían auto propio, pero nunca del año. Solo lo cambiaban cuando el que tenían se volvía irreparable o inseguro. Crecí en una casa bonita, en un barrio seguro. Y compartí mi infancia con mis hermanas mayores, Abigail y Lena. Todo parecía estable. Todo parecía justo. Pero como pronto descubrirán, las apariencias engañan. Yo me llevaba bien con mis hermanas. Y ellas conmigo. O al menos así fue, hasta que entraron a la secundaria. Abigail, la mayor, fue la primera. Recuerdo que quería ver televisión con ella mientras hacíamos tarea. Pero solo me decía: «Piérdete, enana». Y se iba a su habitación. Un año después, Lena, casi como si copiara el comportamiento de Abigail, me echó de su cuarto cuando quise ver qué hacía. Yo me sentía desplazada. Y aunque mis padres se dieron cuenta y reprendían a ambas por su actitud, eso no cambió nada. No me trataban mejor. Cuando yo entré a la secundaria, fue como si ellas hubieran formado un frente contra mí. Sin razón. Simplemente, no me querían cerca. Organizaban fiestas con sus amigas mientras yo me quedaba sola en mi habitación. Veían televisión, y cuando yo llegaba, se iban juntas a otra habitación. No querían comer conmigo. No querían hablar conmigo. Y aunque me dolía, no podía hacer nada. Mis padres lo notaban. Les decían que no querían ver cómo me hacían menos. Pero ellas, simplemente no hacían caso. Fue quizás en ese tiempo cuando empecé a acercarme más a mamá. Cuando sus turnos en el hospital lo permitían, pasábamos juntas todo el tiempo posible. Y cuando no podía estar, mi amiga Sara se convertía en mi apoyo emocional. Pero sería mamá quien me enseñaría las lecciones más valiosas que aún llevo conmigo: a ahorrar siempre, a buscar a alguien que no solo te guste, sino que te impulse en la vida, a cocinar con cariño. Papá, por su parte, llegaba por las tardes y me enseñaba a ser más firme. Me decía que aunque amaba a las tres, sentía que yo permitía que me hicieran menos. Él me enseñó a ser más directa, autosuficiente, a dialogar y a debatir cuando fuera necesario. También me enseñó a revisar un auto, y claro, a conducir. Entre ambos, me dieron herramientas para enfrentar el mundo con amor, pero también con fuerza.
Todo empeoró cuando mis hermanas entraron a la preparatoria. Empezaron a pedirle a mis padres cosas caras, iPods, teléfonos, maquillaje de lujo, ropa de marca. Incluso Abigail pidió su propio auto. Tenemos estatus, dinero y una gran familia. Debemos presumirlo en la escuela, decía Lena, como si eso fuera motivo de orgullo. Mis padres, fieles a su forma de pensar, no cedían del todo. En vez del teléfono más caro, les compraban uno funcional. En vez del maquillaje de lujo, uno de buena marca pero más accesible. Y ese BMW rojo que Abigail quería, se convirtió en un Honda Accord, amplio, seguro, funcional. Eso las molestaba. Y como no usaban muchas de esas cosas, terminaban en la basura. La ropa barata que despreciaban, yo la recogía. No porque me gustara el conflicto, sino porque nunca me gustó llamar la atención. Prefería estar con los demás, pero sin resaltar. Cuando se daban cuenta de que usaba la ropa que tiraban, se reían. ¡Qué ironía!, decían. Amanda saca la ropa de la basura, porque ahí es donde pertenece. Yo lloraba. Pero lo hacía en mi habitación. Donde no podían verme. Donde no podían disfrutar de mi dolor. Fue duro. Pero al menos, tenía el apoyo de mis padres. Pese a todo, las tres teníamos buenas calificaciones. Así que cuando Abigail y Lena terminaron la preparatoria, se fueron a la universidad casi como si estuvieran huyendo de casa. Querían vivir esa gran vida que tenían en la cabeza. Obviamente, mis padres pagaron la universidad. Y ahí no pudieron hacer mucho, porque si en algo no escatimaban, era en educación. La educación es lo más importante en tu vida, me decía mi madre. O vas a necesitar cada papel bonito y resaltable, decía mi padre. En mi caso, no pedí la universidad más cara. No porque no creyera que podía hacerlo, sino porque yo siempre quise ser contadora. Lo sé, no es el trabajo más glamuroso del mundo. Solo escuchar la palabra hace que muchos piensen en algo aburrido. Pero yo no me quejo. Es un gran trabajo. Uno que muchos hacen a un lado, pero que tiene una cantidad sorprendente de ofertas laborales. Además, los padres de Sara, mi mejor amiga, eran contadores. Y se veían felices. Ganaban bien. Mis hermanas tomaron caminos distintos, pero todos con un mismo objetivo, ganar mucho dinero. Abigail quería ser doctora, como mamá. Pero no para ayudar a la gente. Ella decía que sería la mejor neurocirujana del país. Que iba a cobrar 100,000 pesos por hora en una cirugía. Lena, por su parte, quiso ser abogada. Decía que iba a defender a los más poderosos. Y que sus honorarios serían los más elevados de la ciudad. Mis padres intentaban hablar con ellas. Les decían que fueran más realistas. Que si el único motivo para trabajar era llenarse los bolsillos, podían terminar decepcionadas. Pero ellas solo refunfuñaban. Decían que nadie entendía la capacidad que tenían. Lo irónico es que, aunque empezaron con buenas calificaciones, el ambiente universitario, fiestas, excesos, independencia mal manejada, las arrastró a una espiral sin retorno. Abigail inició una relación con Jonathan, un chico del equipo de softball. La escuela lo pintaba como la próxima superestrella. Pero a mitad del segundo año, se lesionó. Y tuvo que enfrentar la realidad. Sacar la universidad sin beca deportiva. Abigail lo había estado apoyando tanto, que dejó de ir a clases para enfocarse en su carrera. Al final, Jonathan terminó la universidad. Y Abigail tuvo que buscar un trabajo de medio tiempo como mesera, para seguir sosteniendo su vida juntos. Lena duró apenas unos meses en la universidad. Las fiestas y los excesos se volvieron parte de su rutina. Y como suele pasar, terminó embarazada. Regresó a casa de mis padres. Por mi parte, no hice nada extraordinario. Solo fui constante. Cuando creía que no pasaría un examen, estudiaba. Pedía ayuda a los padres de Sara, que eran contadores y me explicaban lo que no entendía. Al final, terminé la universidad.
Y una de las empresas que se acercó durante nuestro servicio social. Me contrató. Nunca sentí felicidad por lo mal que estaban pasando mis hermanas. Y lo digo honestamente. No porque les tuviera aprecio, sino porque sabía cuánto se habían esforzado mis padres para que ellas llegaran hasta la universidad. Y ver cómo lo desperdiciaban, me dolía por ellos. Y eso nos lleva hasta aquí. Hasta hace 9 meses. Un día recibí una llamada de Abigail. Se me hizo extraño. Las únicas veces que la veía eran en las fiestas de fin de año. Y no es que habláramos mucho, la verdad. Amanda, necesitamos hablar sobre algo urgente, me dijo. Pensé que quizás tenía algún problema de salud. Le pregunté si todo estaba bien. Y solo respondió. Necesitamos platicar entre las tres. Eso me hizo sentir rara. Jamás habíamos hecho algo así. Nunca nos habíamos reunido para comer. Nunca para platicar. Y, honestamente, muy dentro de mí pensé que quizás, por fin, querían acercarse. Que tal vez, sería el momento de ser unas hermanas normales. Estaba equivocada. Al final, quedé con ellas en una cafetería a la que tenía ganas de ir desde hacía tiempo. Aceptaron. Cuando se lo conté a Iván, me miró con esa animosidad protectora que lo caracteriza. Amanda, ten cuidado con tus hermanas. Sé que quieres recuperar ese vínculo que perdiste. Pero algo no está bien. ¿Por qué quieren verte después de tanto tiempo? Eso me hizo pensar. Como contadora, aprendí que si algo no cuadra, es porque alguna cifra está mal. Y para encontrar el error, hay que estar atenta a todos los números. Aunque no quería admitirlo, porque en el fondo deseaba ser parte de la vida de mis hermanas. Tenía que aceptar que algo no cuadraba. Le agradecí a Iván. Y al día siguiente fui a verlas. Llegué un poco tarde por temas de trabajo, pero nada grave. Pensé que quizás ellas tampoco habían llegado, nunca eran puntuales con mis padres. Pero para mi sorpresa, ya estaban sentadas. Me hicieron señas para que me acercara. Hola, Amanda. Hola, hermanita. Respondí con un simple hola y me senté. Al inicio todo fue extraño. Pero debo admitir que era como lo había soñado. Pedimos café. Y cada una empezó a contar lo que había pasado en los últimos meses. Abigail hablaba de Jonathan y sus horas extra para irse de vacaciones al Caribe. Lena contaba cómo Will, mi sobrino, había sido elegido para el equipo de soccer de la escuela. Cuando me preguntaron a mí, quise contarles muchas cosas. Pero algo dentro de mí no me lo permitió. Las palabras de Iván seguían en mi mente. Solo les conté cosas puntuales sobre mi trabajo. Ellas escuchaban como si realmente quisieran hacerlo. Pero en medio de todo, me di cuenta de algo. Ambas parecían tensas. Como si algo las mantuviera estresadas. No dije nada. Seguimos conversando. Después de casi 2 horas, Abigail me dijo algo que no voy a olvidar. Amanda, cariño, ¿no crees que merecemos más salidas como esta? Asentí. Y entonces replicó. Sabemos que tu trabajo no es el más glamuroso. Y el auto en el que llegaste, lo vimos. No es que soporte mucho, ¿verdad? Tenían razón. Ese Toyota había visto más vida que yo. Y bueno, y ese pequeño departamento que pagaste con tantas horas en el trabajo. Esas malditas me habían investigado, sabía que debía levantarme e irme. Pero si tenían papeles que querían modificar. Eso solo significaba una cosa. Ya lo estaban haciendo. La miré fijamente. Tomé el sobre. Lo abrí. Después de unos minutos, lo confirmé. Estaban desviando dinero del fondo de mis padres. Dinero que ellos habían guardado con esfuerzo. Con años de trabajo. Con la esperanza de tener una vejez tranquila. ¿Sabes, Amanda?, dijo Abigail. Podemos compartirlo. Solo debes ayudarnos. Mi sangre hervía. Pero sabía que tenía que mantenerme fría. Si quería proteger a mis padres, tenía que jugar con inteligencia.
Bien, respondí. Si lo hago, quiero el 33%. Lo que me pertenece. Y tomar café más seguido. Se rieron. El 30%, dijo Lena. Y claro que sí, cariño. Lo haremos. Y llévate los papeles. Te llamaremos en unos días. Se levantaron. Y se fueron. Yo me quedé ahí. Sentada. Temblando. Llorando. Un mesero se acercó. ¿Está bien, señorita? Le hice un ademán. No podía hablar. Pagué la cuenta. Y salí directo a casa de mis padres. Era hora de planear todo. Mientras manejaba, hablé con Iván. Uno de sus primos era abogado. Le conté todo lo que había sucedido. Le pedí que su primo nos viera en la casa de mis padres. Iván asintió. Nos vemos ahí en unos minutos. Al llegar, mi padre me recibió. Al verme con el rímel corrido, se preocupó. Dija, ¿estás bien? ¿Sucedió algo? Le dije que teníamos que entrar. Que tenía información muy importante. Mamá me abrazó. ¿Todo está bien? Lo senté en la mesa. Y les conté todo. Mi padre no podía creerlo. Se llevó las manos a la cabeza. Con miedo, empezó a revisar su celular. Mi madre, por otro lado, se llevó la mano a la boca. Sabía que algo estaba mal, desde el momento en que quisieron pasar más tiempo con nosotros. Mi padre puso el teléfono en la mesa. La cuenta bancaria. Hubo un silencio. Luego, molestia. Nunca lo había visto enojarse así. No puedo creerlo, dijo. Vi la cifra. Era bastante dinero. Pero lo que mis hermanas habían hecho. Había restado fácilmente un 20% de esa cuenta. Mi madre, entre aliviada de ver que aún quedaba dinero. Y decepcionada de sus hijas, dijo. ¿Pero por qué? Éramos familia. Los tranquilicé. Veremos la forma. Mi padre se volvió a sentar. Hija, no es tanto lo que nos quitaron. Deberíamos dejarlo así. Hablar con ellas. No, papá, le dije. Esto no puede quedar así. Cometieron un crimen. Y si no quieres que pasen tiempo en la cárcel, al menos debemos castigarlas. Él y mamá asintieron. Unos minutos después, llegaron Iván y su primo, el abogado. Les contamos todo. El abogado fue claro. Tenemos todo a nuestro favor. Prácticamente te confesaron el crimen. Y aunque no quieran admitirlo, tenemos testigos que los ubican en el restaurante. Ellas están perdidas. Podrían pasar hasta 15 años en prisión. Mis padres, ya más calmados, no querían eso. Al final del día, eran sus hijas. Quiero que paguen por lo que hicieron, dijo mi padre. Pero no quiero arruinarles la vida en prisión. El abogado asintió. Entiendo, señor. Pero si llevamos esto a juicio, no va a quedar en solo una reprimenda. Entonces, Iván, con esa asertividad que lo caracteriza, dijo. ¿Y si les hacemos creer que lo estamos haciendo? Nos quedamos viendo entre todos. El abogado sonrió. Que eso es exactamente lo que estaba pensando. Les hacemos creer que estamos iniciando el proceso. Que tiemblen desde dentro. Mi padre preguntó. ¿Qué se necesita para eso? El abogado respondió. Denme un par de días. Por ahora, mueva todo el efectivo a otra cuenta. Deje solo 100 pesos en la actual. Bloquee los números de sus hijas. Y yo me encargaré de toda la comunicación. La seguridad de ese hombre me deslumbró. Iván me dijo. Ese tipo a veces da miedo. Se levantó y le dijo a mis padres. Que este va a ser un castigo que sus hijas no van a olvidar. Se lo aseguro. Mi padre asintió. Le agradeció. Yo me quedé un rato más. Les preparé la cena. Me aseguré de que estuvieran tranquilos. Y cuando lo confirmé,
Iván y yo nos fuimos a casa. Las siguientes noches no pude dormir. Sabía que esto era una bomba a punto de explotar. Pero Iván solo reía. Hermosa, deberíamos dejarle esto a mi primo. Él va a arreglar todo. Te lo aseguro. Y vaya que lo hizo. Unos días después, Lena me llamó. Su voz estaba llena de odio y miedo. Maldita. ¿Pero qué hiciste? No sabes lo que acabas de hacer, Amanda. Si esto continúa, nos vamos a quedar sin casa. William está llorando al lado de mí. ¿De verdad vas a hacer que nos quedemos en la calle? Seguí la recomendación del primo de Iván. Le colgué. No bloqueé su número, pero no contesté más llamadas. Minutos después, Abigail me llamó también. Amanda, por favor. Jonathan está furioso. Está gritando que quiere el divorcio. No quiere verse involucrado en esto. Por favor, convence a nuestros padres. También le colgué. No respondí. Ese mismo día, mis padres me llamaron. Hija, ¿podrías venir después del trabajo? Asentí. Al terminar mi turno, fui a verlos. Mi papá tenía una cara de asombro. Hija, en la tarde vinieron tus hermanas. Nos pidieron que detuviéramos todo. Pero por recomendación del abogado, no las dejamos pasar. Les dijimos que si no se iban, llamaríamos a la policía. Al escuchar eso, se fueron. El abogado llegó poco después. Nos sentamos en la mesa. ¿Qué fue lo que hizo? Preguntamos. ¿Por qué están tan asustadas? Él respondió con calma. La falta que cometieron asciende a más de 30,000 pesos. Redacté un oficio detallando el desvío. Les hice saber que ustedes contactaron a una de las mejores firmas de la ciudad. Que están demandándolas por esa cifra. Más los daños psicológicos causados. Y la conspiración al intentar usar a Amanda. Eso ascendería a casi 100,000 pesos. Más años en prisión. La mandíbula de mi padre estaba completamente abierta. Los ojos de mi madre, abiertos de par en par. Mi cara, supongo que fue graciosa para Iván. Te lo dije, dijo. Este tipo no se anda con cualquier cosa. Mi padre intervino. Pero no queríamos que esto llegara a tanto. El abogado sonrió. Y no se preocupen. Esto no va a proceder. Es solo un aviso. En los siguientes días, ellas deberán dar una respuesta. Se les dio la opción de regresar el dinero para detener todo. Mi padre suspiró. Reposó su cabeza en la silla. Mi madre también suspiró. ¡Wow! Eso fue inteligente. El primo de Iván les dijo. Ya verán que en unos días las van a ver aquí. En cuanto vengan, me llaman. Para terminar este castigo. Mis padres se rieron. Y asintieron. Yo no lo podía creer. Ese tipo era un genio. Lo invitamos a cenar. Mi padre le dijo que le pagaría sus honorarios. El primo de Iván respondió. Señor, créame, no es necesario. Lo hago por deporte. Se rió. Y se retiró. Ese día, al regresar a casa. Dormí como no había dormido en años. Justo como lo había anticipado el abogado, unos días después mis hermanas fueron a la casa de mis padres. Ellos me pidieron que estuviera ahí. Así que pedí permiso en el trabajo. Le conté a mi jefe lo esencial. Él lo entendió. No te preocupes, Amanda. Arregla lo que tengas que arreglar. En el auto, hablé con Iván. Quería que estuviera conmigo. Él solo sonrió. Claro que sí. No me perdería el final de esta telenovela. Al llegar, vi un BMW rojo estacionado. Y no pude evitar reír. De alguna forma. Abigail había cumplido su sueño de secundaria. Aunque supongo que no duraría mucho. Al entrar, ahí estaban mis hermanas. Con sus esposos. Y un abogado que habían contratado. Un tipo random, que parecía salido de un centro comercial. Querían hablar con mis padres.
Pero ellos fueron claros. No hablaremos hasta que llegue nuestro abogado. Minutos después, llegó el primo de Iván. En esa camioneta enorme que parecía sacada de una película. Con 4 abogados más de su firma. Se presentó con voz firme. Saludó a todos con un apretón de manos. Sacó 2 carpetas de su portafolio. Y les explicó a mis hermanas. Esta será la última vez que hablaremos de manera amistosa, antes del juicio. Mis hermanas empezaron a llorar. Tal vez pensaron que con un abogado podrían arreglar las cosas. Pero al ver al primo de Iván y a los demás, no podían ocultar el miedo. Temblaban. Y casi como si fuera un chiste. El abogado de ella se retiró, fingiendo un asunto personal. Jonathan, el esposo de Abigail, dijo: yo no sabía absolutamente nada de esto. Pagaré hasta el último centavo que Abigail tomó. El esposo de Elena dijo lo mismo. Aunque con menos seguridad. Los abogados de nuestra parte sacaron un documento. Y los hicieron firmar a los 4. Intentaron hablar con mis padres. Pero ellos fueron firmes. No es el momento. Y quizá en un futuro, si los vemos realmente arrepentidos, podríamos disculparlas. Antes de irse, voltearon a verme. Me odiaban. Pero yo, firme y recta, las miré de regreso. Ya no me veían con asco. Pude notar en sus ojos un poco de respeto que permeaba el odio. Se retiraron. Lo último que supe de Abigail fue que se había divorciado de Jonathan. Él pagó hasta el último centavo. Y ella terminó trabajando como camarera en un bar, en otra ciudad. Tal vez intentando evitar el bochorno. Tal vez huyendo de las burlas. Por el lado de Elena, terminó trabajando en el Target de nuestra ciudad. Mis padres quedaron muy dolidos. Obviamente, este tipo de cosas no se arreglan fácilmente. Pero la relación con mis hermanas nunca fue la mejor desde antes. Y aunque no recuperaron todo, sí recuperaron la mayoría. Creí que ese había sido el final. Hasta que hace unos días me encontré con Lena en el autobús. Era la semana en que mi auto decidió que no quería ir a trabajar. Ella estaba sentada hasta atrás, con su uniforme de Target. No quería una escena. Intenté evitarla. Pero ella se me acercó. Yo estaba preparada para el conflicto. En vez de pelear, me preguntó si podía sentarse junto a mí. Me sorprendió. Le dije que sí. Se sentó. Y me dijo: sabes, no voy a culpar a Abigail de todo lo que pasó. Yo también tengo responsabilidad. Solo quiero que sepas que no te odiaba como lo hacía ver. Supongo que estaba un poco celosa de la relación que tenías con nuestros padres. Yo solo la miré. Al final, terminamos hablando de otras cosas. No fue como el día de la cafetería. Esta vez fue más natural. Más orgánico. Cuando tuve que bajar, ella solo me dijo: espero que algún día podamos tener una relación de verdad. Yo asentí. Me despedí. Y, por primera vez en mucho tiempo, esperé que esta vez, empezando desde cero, podamos tener una verdadera relación familiar.